Vamos a leer la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo 3. A partir del versículo 1. Éxodo 3, 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta ahí vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos instruyas y que nos guíes con tu espíritu para que podamos entenderla y obedecerla y perseverar en tus caminos. Te pedimos tu bendición para nuestro pastor y su familia, Padre, que les proveas, que les prosperes, que bendigas todos sus esfuerzos, Padre, de su familia y sus esfuerzos por la congregación, Señor, que les guardes y que los libres de todo mal. Y así por cada hermano, por cada amigo, por los hermanos que están con nosotros a través de la transmisión, Padre, que seas con ellos, que les bendigas y que nos ayudes en toda necesidad y que nos libres de todo mal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Moisés siente que está en la presencia de Dios, hay una pregunta que inmediatamente acude a su corazón y dice Moisés: ¿quién soy yo? Como expresando que no hay capacidades, no hay posibilidad para el ser humano de estar inocente delante de Dios. Y quizá la mayoría de llamados que tenemos testificados en la Biblia que Dios hizo a profetas, la mayoría de ellos
sintieron duda. Se efectuaron preguntas de ese tipo. Incluso aquel que dijo, heme aquí, envíame a mí. En el primer momento no dijo envíame a mí. En el primer momento dijo, me voy a morir porque he visto a Dios. Dijo, heme aquí, envíame a mí, hasta que Dios, dice ahí, el ángel le tocó con un carbón encendido y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios, quedas libre de pecados. En el Nuevo Testamento tenemos una respuesta diferente al llamado. En los evangelios encontramos los testimonios de cómo Jesucristo llamó a los que iban a ser sus apóstoles. Y la mayoría dice, y dejándolo todo, le siguieron. A ellos no preguntaron, dejándolo todo, dice, le siguieron. Hay diversas reacciones al llamado de Dios. Hay diversas condiciones, hay diversas circunstancias para los llamados de Dios y hay diversos llamados. Gracias a Dios, todos hemos sido llamados a salvación. Y el llamado a salvación es para todo ser humano, independientemente de sus circunstancias. Dicen que en la Edad Media, cuando apareció el que se llegó a conocer como protestantismo o luteranismo, dijeron después, esa fue la gran respuesta que lograron ellos encontrar. ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? Solamente aceptar la gracia de Dios. Solamente acudir a la misericordia de Dios. Pues el pastorado, que nosotros le llamamos, es uno de esos llamados. Hay diferentes servicios y diferentes ministerios, dice la Escritura, en las congregaciones. El pastorado es uno de esos ministerios. Y hay pequeños llamados también. Llevar una predicación es un pequeño llamado. Yo recuerdo al hermano Manuel Ibáñez, que estábamos era una vela, y estaban dirigiendo unos hermanos de otra iglesia, estaban dirigiendo el culto. Y de repente se acercó el pastor de esa otra congregación y le dijo al hermano Manuel ahí en el momentito, usted va a llevar la predicación. Y gracias a Dios el hermano Manuel Ibáñez no dijo que no y predicó en ese culto. Y fue un llamado, digamos, a quemarropa, como decimos. Y Dios puso fortaleza en el hermano para cumplirlo. Hay pequeños llamados como dirigir un culto. Muchas veces aún ahí sentemos la reacción y decir, ¿quién soy yo? Pues de allí hay una imagen bien aleccionadora que el Señor me permitió entender. Las primeras veces, hace como 50 años, que me pusieron a dirigir cultos, yo la mayoría de himnos los conocía, pero no sabía cómo se cantaban. Pero yo descubrí algo bien útil, de que siempre en la congregación había alguien que sí lo sabía. Es más, había muchos que sí lo sabían. Así que yo dije, yo solo voy a abrir la boca y donde yo la abra, alguien va a cantar ahí. Y me funcionó, por mucho tiempo me funcionó. Yo solo daba el primer impulso y alguna hermana, les pudiera decir muchas, la mayoría eran hermanas, les pudiera decir muchas de ellas que me dirigían desde allá, la alabanza.
Y yo hasta me quitaba el micrófono para que no se oyera mi voz, sino que se oyera la de la congregación. Y pues, si alguna vez lo necesitan, yo creo que les funcionaría ese consejo, a menos que ese día no haya venido ninguna de las que sí se pueden los himnos. Pues bien, con el tiempo fui descubriendo más. Descubrí que esa introducción que hace el hermano ahí en el órgano, en el piano, ahí nos está diciendo cómo hay que cantar el himno, a qué ritmo va. Pero hay ocasiones que no le hacemos caso y nos vamos por otro lado. Y yo me fijo en el hermano, cuando lo estamos cantando, ¿cómo es? O sea, como él lo toca, agarra más entusiasmo y se le mira que está contento. Cuando nos fuimos por otro lado, ya no le veo mucho entusiasmo, lo veo que está ahí como esperándonos que nos pongamos a ese ritmo. Pero cuando de veras nos vamos por otro lado, él termina adaptándose a como lo cantamos nosotros. Entonces, en realidad, algo que nos parece de todos los días, como entonar una alabanza en la congregación, es un diálogo de tres: los que dirigen la congregación y quien lo está ejecutando. Pero quien tiene el verdadero himno es quien lo está tocando, porque él tiene la solfa donde están contenidos cómo de verdad es el himno. Yo creo que hay alabanzas que ya nos acostumbramos a cantarlas como no son. En algunas partes nos vamos por otro lado, por otra nota, por otro ritmo, y entonces el hermano que la toca termina tocándola así, porque ¿qué va a hacer él por un lado y nosotros por otro? Cuando Dios establece a un pastor, lo establece para una congregación. Ya tenemos dos elementos, pero los establece tanto al pastor como a la congregación bajo la dirección de la palabra de Dios, que es donde de verdad está cómo tiene que hacerse. Por supuesto, con la presencia del Espíritu Santo, que es el que revela e instruye a través de la palabra de Dios. Entonces, este texto que leíamos sobre el llamado de Moisés nos indica que Dios organiza las sociedades humanas. Dios ya tiene en su palabra la guía para todo grupo humano. Dios es Dios de orden, así lo dice la Escritura. Pues es efectivo. Dios, en su plan de salvación, diseñó organizaciones, sus congregaciones, para diferentes épocas y diferentes sociedades. Nosotros recibimos el Evangelio vía Estados Unidos. A mí me agradaría conocer cómo habrá sido cuando aceptaron los primeros hermanos aquí en El Salvador, digamos. Cómo fueron las primeras congregaciones evangélicas que se establecieron. Cómo fueron sus luchas. Cómo fue la lucha de los primeros pastores evangélicos que hubo en estos territorios. Dios, en su plan, organizó congregaciones. Y lo podemos ver en este mismo capítulo, en el versículo 10, cuando dice a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese es un llamado de liderazgo.
vas a ir porque tienes que sacar a ese pueblo. Moisés ya lo había intentado. 40 años antes, Moisés quiso liberar a ese pueblo, solo que lo intentó en sus fuerzas y en su tiempo. O sea, él ya sentía ese interés. Allá cuando, lo que a nosotros nos llama la atención es que dice que mató al egipcio, ¿no? Pero no le ponemos mucha atención a que él observó la opresión y sintió el deseo de hacer algo por su pueblo. Pero no le funcionó. Le faltaban 40 años en el desierto para entender que tenía que ser en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y bajo las instrucciones de Dios. Entonces sí, todo estaba preparado, porque a todo lo que Moisés, digamos, cuestionó, Dios le tenía la respuesta. Ahí él le dijo, hasta va a salir tu hermano a encontrarte. Dios ha diseñado que estemos organizados. Y para nuestro tiempo, para nuestra época, el diseño de Dios son nuestras congregaciones. Y hay diferencias. Por ejemplo, el diseño de nuestra línea bautista es de pequeñas congregaciones y muchas congregaciones. Hay otras, digamos, denominaciones que tienen diseño de grandes congregaciones, digamos de miles, pero solo una congregación en cada ciudad. Dios tiene llamados, pudiéramos decir, adaptados. No que Dios se adapte al humano, pero sí que Dios tiene interés de alcanzar a cada ser humano. Esa organización de Dios, ese llamado al liderazgo de Dios, implica para aquel que lo sigue, así como Moisés, la necesidad y la capacidad de llevar instrucciones de Dios a una congregación o a un pueblo. La necesidad y la capacidad de delegar funciones de acuerdo a las instrucciones de Dios. Moisés recibió una gran lección muy útil de parte de su suegro. No le dijo: Moisés, no podés estar aquí con esta gran fila que llega hasta allá por el Trapiche. Establece ahí personas capaces que puedan juzgar y que te traigan a vos lo que de veras ellos no puedan. Y Moisés pues agradeció. Bueno, no dice la escritura, pero yo pienso que lo agradeció y llevó a cabo aquella delegación de funciones que implicaba su llamado. Ese llamado implica oración constante. Implica responsabilidad, llamémosla teológica. El pastor está pendiente de las doctrinas y nuestro tiempo es un tiempo que demanda ese don de Dios. Bueno, no está entre los dones espirituales, pero ha de haber alguno que se parezca. Ese don de Dios de preservar las doctrinas fieles a la palabra de Dios. Estamos en época de confusión para el ser humano. Es más, un filósofo dijo que nuestros días son días de pequeñas islas de certidumbre en un mar de incertidumbre. Es decir, para el humano ya no hay nada seguro ni permanente. Ya no hay nada que le inspire confianza espiritual. Pues esa es una de las
atribuciones y bendiciones del líder y del pastor. Saber guiar doctrinariamente de acuerdo al tiempo que le corresponde enfrentar. Esa organización de Dios es hecha con seres humanos limitados. Versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, si respondíamos humanamente, tendríamos que haber dicho que no era nadie. Y así también nosotros no somos nadie. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano para que lo visites? Bueno, pues la respuesta es nada. Somos frágiles, tanto físicamente como psicológicamente. Hay un nominativo que han dado en esta época, dicen la generación de cristal. Yo creo que todo el tiempo hemos sido así, no solo esta generación, todo el tiempo hemos sido muy limitados, muy frágiles. Una mala mirada nos da depresión. Una tardanza para que nos den las tortillas nos da ansiedad. Somos bien frágiles. Una materia aplazada y ya están los jóvenes publicando ahí que se van a graduar en 40 años. Con seres limitados y frágiles se efectúa la organización de Dios en las congregaciones y en el ministerio del pastorado también. En el versículo 7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La organización de Dios en las congregaciones y en el pastorado responde a las circunstancias del mundo. El mundo tiene que encontrar respuesta en la organización de Dios y en el testimonio de Dios que somos nosotros, aunque no lo parezca. El mundo se ha llenado de señalamientos. Es más, yo creo que quizás les dan puntos ahí por decir que estuvieron en una congregación y se salieron. Y quizás les dan más puntos por decir que me salí porque me miraban mal y porque yo veo que lo sienten como prestigio decir que estuvieron en una congregación y se salieron. Hay tantas circunstancias. Pues Dios a través de los diferentes ministerios tiene respuesta, aunque no parezca, aunque nosotros de momento no encontremos cómo responder ni cómo explicar. El gran cuestionamiento de nuestros días quizás sea los diezmos, quizás como dicen que son tiempos de que todo lo convierten en dinero en el mundo. Ese es para ellos el gran cuestionamiento. ¿Y por qué los diezmos? ¿Y qué hacen con los diezmos? Y los engañan para que den el diezmo. Y por mucho que se les explique, yo creo que está difícil que comprendan todo lo de diezmos y ofrendas y muchas otras situaciones. Pero Dios sí tiene respuesta. Dios ha previsto todas esas circunstancias. Dios las conoce y Dios ha preparado esas organizaciones para que puedan testificar ante el mundo. Por eso
Al inicio leíamos en el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La santidad no falla, la santidad es para todas las épocas. Tanto congregaciones como ministros somos llamados a santidad. Santidad, bueno, nos han explicado tantas veces, es apartarnos, es tomar decisiones contrarias a las decisiones del mundo, es entender lo que Dios ha revelado para nosotros en la práctica. Dios en la Escritura nos dice claro lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Les comentaba hace algunos días que yo me aficioné a coleccionar listados que tiene la Escritura, donde dice claramente lo que es de la voluntad de Dios y lo que no es. Así como aquel donde dice, más las obras de la carne son celos, pleitos, que diga claro para que no nos confundamos nosotros, y esto será de acuerdo a la voluntad de Dios. Y creo que llegué por unos 15 listados donde dice con su nombre exactamente. Bueno, de Dios es la fe, el gozo, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, contrario a Dios son los celos, las griterías, el robo, de la fornicación. Para que no podamos decir nosotros, es que no sabía, es que ahí no dice. Dios lo dice claramente. Y es para esa organización que Él ha diseñado. Y es para bendición y salvación de todos nosotros en la vida eterna y en esta. Santidades para la vida eterna y para esta vida que Dios nos ha regalado. Pero en el versículo 13 encontramos estas expresiones. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés está previendo que habrá conflictos. Y hasta hace como una dramatización, ahí vaya Dios, yo llego y les digo, aquí vengo. Me van a decir, ¿y quién te mandó? ¿Y qué les voy a decir? En toda organización y en todo llamado habrá conflictos. No podemos, nosotros quisiéramos una vida de despertarnos en la mañana y que el bus pasara a cabal a la hora que llegamos y que llevara asientos y que no se tardara. Nosotros aspiráramos a vidas que no tuvieran problemas, pero no es posible. Ni en el mundo, ni en la vida profesional, ni en las congregaciones, ni en el pastorado. Los conflictos ahí están, pero también ahí está la instrucción de Dios para resolver y salir adelante. Jesucristo les dijo claro, allá da una instrucción y en un evangelio, bueno, quizá en varios de los evangelios, y les dice, miren, si ven a alguien cometer una falta, llámenlo y díganle, y da un procedimiento como de 3 pasos ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene instrucción Dios para resolución de los conflictos. No les dijo Jesús, no digan nada. Aunque hay una instrucción también donde dice, miren hermanos, si alguno comete una falta contra ustedes, háganse como que no pasó nada. Pero esa es otra instrucción. La que les dio era
cómo iban a llevarlo desde un liderazgo de las congregaciones. Siempre Dios tiene caminos y siempre hay situaciones que nos plantearán dificultades. Muchos han querido descubrir cuál fue el pecado de Job y empiezan por ahí. Es que Job dudó, es que Job no regañaba a los hijos, porque ahí dice que ofrecía sacrificios por si los hijos habían pecado, pero la Escritura no dice nada de eso. La Escritura dice que Job era un varón piadoso y yo creo que dice perfecto delante de Dios, que andaba en sus caminos. No había, seguramente tenía pecado, pero no dice que Dios en castigo a sus pecados permitió esas situaciones. Eso no lo dice. Al final Dios le llama la atención porque estaba queriendo llamar a juicio a Dios. Eso sí le dice, vaya, vos me querías reclamar, hoy reclamame. Le dice, no, le dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y es lo que me funciona, quedarme calladito. Habrá, según la Escritura, situaciones que son para que seamos probados. Pero somos probados con la intención de Dios de fortalecernos. Es como el maestro que diseña el examen y dice, lo voy a poner para que se saquen 10 todos, para que no hayan la forma de sacarse 5, sino que saquen 10. Pero es examen. No dice el maestro, lo voy a poner a que nadie lo pase. Habrá situaciones que claramente dice la Escritura, hay un versículo que dice eran para probarte, para ver qué había en tu corazón. Entonces llenemos nuestro corazón de la presencia de Dios para que eso es lo que haya en nuestro corazón. Y nos dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era para sacarlo de dificultades y llevarlo a bendición. Ese es el propósito de Dios para el pastorado y para las congregaciones, que seamos sacados de lo que no le agrada a Dios y seamos llevados juntos. Así como cuando cantamos el himno y dialogamos entre los tres, seamos llevados juntos a la gracia y a la bendición de Dios en todo momento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ampares y que nos guardes, que nos dirijas para que podamos entenderla y obedecerla. Te pedimos, Padre, que sea tu bendición para nuestro hermano Toniel, nuestra hermana Eli, cada uno de sus hijos, sus nueras y sus nietos, Padre, y todos sus ministerios y sus propósitos en tus caminos. Y así suplicamos por todos nuestros hermanos que llevan ministerios de evangelismo, de obreros, de pastores, Padre, diferentes ministerios, que sean bendecidos y que sean guardados y que sean ayudados para siempre, Señor. Pedimos por tu congregación, Padre, que sea instruida, Padre, para andar en tu plan y en tu camino en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.